Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a continuar con la clase y estamos en el segundo momento de mirar en esta ya nueva capa, después de tener una organización bien planificada, definida para una gestión estratégica a través de la gestión de sus recursos, que están alineados a una definición de estrategia, de una visión, objetivos. Hemos dicho, ya podemos pasar a un siguiente piso, no a un siguiente escalón de su desarrollo, que es la gestión de procesos. Y para hacer la gestión de procesos requerimos tener diseñados los procesos, tener formalizados, modelados los procesos. Hemos dicho que el modelado significa trazar lo que se hace pensando también en cómo mejor se haría, cómo mejor se haría. Y entonces hemos dicho que para abordar eso necesitamos primero hacer un estudio de clientes. El estudio del cliente permite indagar sus preferencias, sus condiciones, para que en base de esa razón yo diga, ahora yo lo que tengo que hacer, debo hacerlo de esta manera. Es decir, acá la idea de hacer el estudio que se hizo para el plan estratégico, en esta ocasión, es con el paradigma, con el lente de que yo quiero estudiar al cliente para saber cómo mejor debo hacer para poder alcanzar al cliente adecuadamente, óptimamente. ¿Cómo lo debo hacer? Acá está el cómo, no el qué. El qué estuvo en el plan. El cómo está en el proceso. Porque el proceso es el conjunto de actividades que transforman entradas en los resultados empresariales. Y entonces ese estudio me lleva a definir ciertas decisiones que le vamos a llamar estratégicas para que cuando yo trace el modelo de proceso, los tome en cuenta. Hago el análisis y voy armando. Y organizo esas decisiones indicando en qué ámbito es donde corresponde hacer algo, hacerlo mejor o hacerlo de una manera determinada, en qué ámbito corresponde, y qué aspecto de ese ámbito es la que tiene que ser considerado para poder anotar ahí lo que he decidido. He decidido hacer esto. Muy bien. Entonces ahí estudia el cliente y eso me permite tener una lista de consideraciones, dado que estudié el cliente, que voy a recordar, porque lo tengo en la matriz de edición estratégica del MADE, me va a permitir luego cuando trace mis procesos tomarlos en consideración. Tomarlos en consideración. Puede ser que lo incluya o lo revise mejor o no lo incluya, así de simple. Pero ya sé que en el estudio del cliente eh, hay rastros, rasgos que me estén indicando que el proceso que tengo que hacer o los procesos que tengo que hacer tienen que responder a esta necesidad, a esta expectativa, a esta condición del cliente. ¿Está claro eso? Bien. Mi MADE de proceso para, no, relacionado al cliente. Ahora yo tengo que armar un MADE para mis procesos referido a mi propósito estratégico, a mi definición estratégica. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Volver a revisar mi plan estratégico. Lo vuelvo a revisar. Y yo me pregunto, oye, ¿qué objetivos tengo ahí? ¿Qué proyectos tengo? Ahora, como voy a revisar los procesos, es lógico pensar que lo que yo me he definido como objetivo lo voy a llevar adelante a través de mis actividades. ¿Sí o no? A través de lo que yo hago. Es decir, el proceso debe estar alineado a mi propósito estratégico. Entonces yo reviso la estrategia y digo, bueno, el tema de conseguir un nivel de calidad. Ay, caray, entonces en mi proceso debe haber registros. En mi proceso debe haber también indicadores que lo midan. Porque si el objetivo fue hacer calidad, mi proceso me debe ayudar a eso. ¿Correcto? Es decir, la revisión nuevamente del plan estratégico es para poder ver qué
aspectos o qué dimensiones del plan y qué aspectos de esas dimensiones deben tener alguna consideración para que cuando diseñe el proceso yo pueda incluir algo que tiene que ver con que eso que yo hago tiene que estar alineado a mi plan estratégico. Ya un MADE para proceso de mi definición estratégica. ¿Está claro eso? Esa primera parte del estudio es sumamente importante. Muchas veces, en etapas posteriores en el desarrollo de la organización, las innovaciones resultan ser impactantes, resultan ser de mucho impacto por este hecho de volver a revisar la relación con el cliente, volver a revisar mi definición estratégica. Porque lo voy a incorporar en el proceso, mejorando el proceso, o en este caso diseñando. Es decir, qué es lo que hago, pero también de manera, digamos, acompañada, voy diciendo, pero ¿cómo debió ser? ¿Cómo debería ser? Cuando yo hago el modelado de procesos inicialmente, trazo lo que se hace. ¿Cómo se llama? Y es ¿cómo le dicen? Lo que se hace, el otro es el to be, ¿no? A ver, prende tu micro. El ASIS. El ASIS, ¿no? ASIS y el to be, ¿no? Ese asunto se hace paralelo. En proceso no es que tú vas a mapear todo tus procesos y luego vas a... No. Conforme vas haciendo el trabajo, vas... Si tú quieres, para tener el rastro de lo que antes se hacía, pintarlo de un color y de otro color lo nuevo, ¿no? Si quieres. Pero normalmente uno pinta lo que hay que hacer. Lo que te interesa a ti no es lo que haces, sino cómo lo vas a hacer. Muy bien. Una vez que he hecho ese levantamiento de los clientes de la unión estratégica, debo necesariamente hacerle caso a Del Pino, que profesor, maestro de SAN, que enseñaba a la gente a mirar la organización como un sistema. Y él diseñó una forma de articular la organización como sistema desde una perspectiva interesante, sencilla, simple. Es un concepto que está en la literatura de manera diferente. Cada literatura tiene su propia manera de entender la organización como sistema. Ojo. El propio cuerpo de conocimiento del inglés sistema refiere de otra manera, ¿no? Pero Del Pino tiene una interesante manera de entender. Dice, yo tengo de una visión completa, un sustrato de la organización que a primera vista me dé cuenta de lo que es la organización para poder yo empezar a desarrollar mis procesos, a plasmar. Entonces, ¿qué es lo que dice este pata? Que yo para hacer eso yo dibujo, esquematizo una representación de la organización como sistema, cuyo contenido es el siguiente. En medio se debe colocar claramente el core, el núcleo, el corazón de la organización, lo que le da el carácter esencial de la organización, o sea, lo que define su naturaleza, su core, ¿ya? Ojo, no se define acá, présteme atención, son dos suficiente gente para que me pueda atender. No se plasma acá el macroproceso mayor o los macroprocesos, no. Del Pino no se refiere a los procesos, se refiere al core. Facilitar el comercio es o sea,
Normalmente Del Pino dice que hay un solo core, dice. Claro, cuando hubo la fusión en la SUNAT, hubieron dos core, por eso mi ejemplo lo he extraído de ahí. Y un, un aspecto, digamos, un núcleo central del quehacer de la SUNAT es facilitar el comercio, facilitar el comercio. No es un proceso, es lo que tiene, es la intención final de la organización. Es decir, no estoy pintando yo un proceso, no. En la facilitación está metido en todos los procesos. Este es el núcleo de la organización. Y el otro core de la SUNAT es recaudar tributos. Ese es su core. Ojo que la SUNAT no cobra, no le llega el dinero. Recaudar del acto de recoger el dinero, como lo hacía el apóstol Mateo, San Mateo, recibir el dinero, recaudarlo, era recibir el dinero, juntarlo el dinero, contar el dinero, guardar el dinero, distribuir el dinero. Ese concepto de recaudación ya no existe. Ahora la función de la SUNAT es que se pueda recaudar los tributos, se pueda recaudar. ¿Quién lo hace? El empleador, el retenedor. ¿Quién lo hace? De frente, el contribuyente lo paga el banco lo recauda, no la SUNAT. La SUNAT es la que está detrás, ¿sí o no? Pero su core es recaudar, es decir, generar los recursos del Estado. Entonces, eso es lo que está apuntado en medio. ¿Cuál es el core? Y dice Del Pino, Jorge creo que es Del Pino, yo necesito, en primer lugar, tener claro quiénes son mis clientes, quiénes son mis clientes, o qué son mis clientes, porque no puede ser una entidad en particular. En la SUNAT es el Tesoro Público. Es decir, el Tesoro Público es un organismo, pero también es un artefacto del Estado en la cual el tesoro es aquello donde el dinero recaudado es un fondo, un fondo. Además, guardado en el Banco de la Nación, posiblemente el valor monetario del tesoro, ¿no? Ese es un cliente. O sea, la SUNAT tiene como cliente al tesoro. ¿Qué le provee? Y se debe pintar en la organización como sistema, hay que pintar cómo se relaciona con el tesoro. Y lo que se relaciona es con el aprovisionamiento de los ingresos fiscales. Esa es su relación, eso es lo que le entrega al Tesoro Público su cliente. El otro cliente que tiene son las empresas formales. La SUNAT tiene como clientes a las empresas formales. ¿Qué le entrega a las empresas formales la SUNAT? Le entrega el resultado que tiene de las campañas, de los procesos vinculados al control de la formalización y del contrabando o del control del contrabando. Eso lo entregan a las empresas formales. O sea, el luchar contra la evasión, contra la informalidad y contra el contrabando, ¿no? Eso es un servicio que como resultado tiene una condición de mercado apropiado. La empresa formal no compite de una manera desequilibrada con los informales, ¿no? Bien, otro cliente son las empresas competitivas, ojo. Las empresas competitivas usan mucho la información de la SUNAT. Las que son competitivas se valen de la información que sacan de la SUNAT. La SUNAT les provee información. Las que no son competitivas les llega, pero no trabajan la información. Pero también esa información puede llegar a quien sea. Y esa información les permite darle. Y las empresas competitivas también son normalmente cumplidoras
tributariamente. Y entonces la SUNAT le facilita, le brinda los fraccionamientos, las postergaciones, en fin, hay condiciones. Además, la ley le brinda no por voluntad propia, sino porque la ley establece condiciones especiales. Y esas condiciones especiales se trata de empresas que están en un alto nivel de competitividad, que son formales y más que formales, cumplidoras, ¿no? Muy bien, entonces se pinta los clientes y la manera como el core se relaciona con ellos, normalmente es a través de servicios o productos, ¿no? Una vez que he hecho eso, lo que dice Del Pino es que yo debo pensar en ese momento qué requiero de aprovisionamiento, qué requiero de insumos, qué requiero que ingrese a la organización que me permitan desarrollar mi core de manera adecuada. Entonces dice, yo necesito insumos, ¿no? Esos insumos, en un caso, es la recaudación misma. ¿Y quién me da la recaudación? Los agentes retenedores. Ahora ya no es la SUNAT o la empresa directamente, no, los agentes de retención. Entonces, ellos me proveen, ¿no?, la recaudación. ¿Quién más es un proveedor? Las entidades del Estado. Me brindan información para poder identificar los riesgos y las cosas colaterales con las que yo puedo calificar al contribuyente para las acciones de control que debo hacer. Y también es mi proveedor los operadores de comercio, el agente de aduana, los almacenes, los operadores logísticos, los transportistas, las empresas portuarias, etc. Ellos son mis aprovisionadores, tanto de los servicios que antes era del Estado, sino que ahora es trasladado a privados, como también de la información. Yo pinto eso. Entonces, en un primer momento, yo he identificado el core y lo que es más importante es, además de identificar quiénes son mis clientes y mis proveedores, cómo es que yo me relaciono con ellos. Acá lo importante es la relación que yo debo tener con ellos, porque eso es lo que me va a dar, lo que yo proveo es lo que produce mis procesos. Lo que yo proveo es lo que produce mi proceso, el resultado de mis procesos. Y mis procesos reciben, adquieren, utilizan los insumos que le proveen los proveedores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Ahora, Del Pino dice, fíjense, hay procesos gerenciales que también dan cuenta, proveen, dan valor a los procesos de negocio, en este caso al core del negocio. Hay que identificar cuáles son. No todos están vinculados directamente al tema del core, ¿no?, sino colateralmente. Y entonces acá, un proceso gerencial que está muy vinculado al core es el proceso de planeamiento. Porque ahí hay un plan, es decir, la línea sobre la cual va a actuar la organización, la SUNAT, en esta intencionalidad de lograr una mejor recaudación y facilitar el comercio. Y también yo voy a tener con el plan la definición de los proyectos, o sea, los cambios que se tienen que hacer para mejorar la actuación de la organización. También están los estudios tributarios, que son lo que me dan son los resultados de los análisis y de las propuestas de control que debe hacer la institución, etc. Y también dice Del Pino que hay procesos de apoyo que están vertebralmente, estratégicamente relacionados al core del negocio. Acá el ejemplo, los procesos relacionados a los sistemas de información, porque la información es lo que más utiliza la SUNAT. La SUNAT en realidad es una organización que gestiona información. Lo único que hace es gestionar información, nada más.
Por lo tanto, esos procesos relacionados al sistema de información son los que se pinta ahí para decir que efectivamente, ¿qué cosa le da el sistema de información o los procesos del sistema de información? Es información y herramientas de tecnología de información. Luego está la gestión de capacidades humanas, es el personal y la mejora en capacitación del personal. Y por último está la logística, que son los recursos físicos que utiliza la organización para sus actividades. Claro, este es un ejemplito, pero es la manera como se presenta la organización como sistema. Fernando, Herbert, no hay que utilizar otra manera de representar la organización como sistema, no hay que utilizar otra forma. ¿Ya? Un diagrama de contexto no es una organización como sistema. ¿Ya? Esta es la forma. Ya hay que utilizarla como tal. Luego ya pasamos al despliegue. Una vez que yo tengo una idea clara de la organización, su core, sus relaciones y lo que produce, yo entro propiamente ya a trazar los procesos. Para eso, lógicamente, los procesos tienen que ver con lo que estoy haciendo. Veo lo que estoy haciendo y los trazo. ¿Qué se usa para trazar los macroprocesos y los procesos? ¿Qué utilizo? El IDEF 0. No puede ser que un estudiante de ingeniería de sistemas me muestre los macroprocesos con gráficas de conjuntos de cuadritos, de figuritas. No. La forma técnica de mostrar los macroprocesos es a través del IDEF 0. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ojo, ¿ah? Debe ver, usted me muestra los macroprocesos con un IDEF 0. Y es muy sencillo entender porque es la forma más antigua y básica de representar la organización desde el punto de vista de proceso, ¿no? Cuando se habla de función en IDEF, se está hablando de actividad, ¿ya? También propiamente de proceso. Y entonces hay artefactos que se utilizan, que son el input, el output, ¿no? Los mecanismos que se utiliza, o recursos o mecanismos que se utiliza, y también existe un concepto que se llama el control. O sea, el líder se va a usar el control. ¿Qué cosa es el control? ¿Qué cosa es el control? A ver, el control es aquello que te da la indicación de los estándares, de las normas, de los procedimientos, del plano, sobre el cual haces algo, ¿ya? Haces algo, los estándares, por ejemplo. Eso es control. ¿Por qué se da el control? Porque hace que la organización se ajuste a referencias válidas y necesarias por algún propósito de mejor gestión o de calidad, por ejemplo, que se da en la organización. Y listo. Entonces acá hay un ejemplo de una actividad que se trata de preparar un pastel, dice ahí, el control es la receta, los utensilios son los mecanismos, los ingredientes es lo que ingresa y el pastel es lo que sale, ¿no? Ejemplito primario, son mil disculpas para niños de corta edad, pero deja claro qué es lo que es, ¿no? Muy bien. Luego viene ya el desarrollo y el despliegue de los procesos, porque los macroprocesos se dividen en procesos. Y esa definición de procesos en esa capa, segunda capa, porque primero es macroprocesos, segundo procesos, seguimos trabajando con el IDEF. Seguimos trabajando con el IDEF. Un segundito, por favor.
Jóvenes, fíjense, se me ha recrudecido un temita. Estoy teniendo estos acalambramientos, así que me van a disculpar si tengo que ponerme de pie. Creo que no altera, ¿no? Dice, ya. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ya. Mil disculpas que me pare, que se me adormece y me viene un dolor horrible. Muy bien. Y además, disculpen a veces una breve interrupción para que se me pase. Viene ya entonces la definición de los procesos y de cero también. A nivel de procesos, de macro y procesos, es IDEF 0. Y yo dibujo en la nomenclatura IDEF. Usted sabe, la nomenclatura IDEF tiene su particularidad, ¿no? Si no lo averiguan, pero básicamente yo, para el IDEF, yo lo único que me interesa cuando utilizo esa nomenclatura es saber cuáles son las grandes etapas por las que la organización lleva a cabo sus actividades. ¿Cuáles son las grandes etapas? Se usa esta herramienta de descripción que mapea en recuadros los procesos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. No hay bucles, no hay condicionamiento, no hay condiciones, simplemente son, en este caso, 5 etapas que se siguen unos a otros. Posiblemente cuando hay otra nomenclatura como el BPMN, yo sí pueda o deba describir condiciones, ciclos, bifurcaciones en la actividad. ¿Ya? Eso es BPM. En IDEF no. En BPM es que, ¿por qué? Porque el IDEF tiene la intencionalidad de darle a la alta dirección, al más alto nivel, una visión y un instrumento para la gestión. Y, y eso es suficiente con lo que hay en el IDEF 0. Como digo, esa es la composición que se tiene y voy de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Muy bien. Trazados los procesos y también los subprocesos, yo debo hacer para ambos. Cuando es un proceso puede ser BPMN, ¿ya? Porque ¿qué cosa es lo que incorpora, a diferencia del IDEF 0, el BPMN? ¿Cuál es la contribución? ¿Cuál es la importancia del BPMN respecto al IDEF? A ver, Gerardo. Los eventos. No. La importancia es la consecución lógica que tienen las actividades. Las actividades van a tener una consecución lógica. Por lo tanto, se dan condiciones que se expresa mejor en el BPM. En el IDEF, no. Es transparente. A mí, lo único que es la alta dirección, qué cosa se hace, cómo se está haciendo, qué controles, ¿no? Normas, estándares se está utilizando o se deben utilizar y qué mecanismos se utilizan. El trabajo manual, un sistema automatizado, un autómata, etcétera, ¿no? Mientras que el otro no. Al otro me interesa la lógica, la manera como yo voy a generar dentro de cada proceso lo que hay que hacer. Bueno, esa es la diferencia. Por eso el BPN es apropiado para los subprocesos y las actividades, ¿no? Mientras que a la capa superior de macroprocesos y procesos, utilizamos el IDEF 0. La ficha de proceso tiene varios componentes. El nombre del proceso, su proceso, en fin, el nombre. La denominación, escuchen bien, debe expresar, decirnos qué es lo que se hace en él. ¿Ok?
¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Cortar, juntar, pintar, etc. Debe decir lo que se hace. La ficha debe indicar el propósito que tiene en el marco general de lo que se hace, qué propósito tiene esa parte, ese componente del proceso. ¿Ya? Su propósito, lo que quiere alcanzar, cuál es la finalidad que tiene ese proceso. También se debe pintar las entradas. Y las entradas en la ficha deben tener el detalle de las condiciones de las entradas. ¿En qué condiciones debe entrar tal o cual insumo, tal o cual información? Si es que los procesos lo que hacen es tratar información. Si los procesos son tratar insumos, producir, digamos, algo material, la información no entra por el lado de entrada, por el lado izquierdo de entrada, entra por el control, entra por la parte superior. O sea, tiene información que permite algo que se está haciendo, tener un dato necesario, ¿no? Bien. Las entradas tienen características y hay que especificar en la ficha de qué características son. Uno dice, pues, agua. No, es agua destilada, ¿no? Agua, ¿cómo es? Carbonatada. O sea, que en tal densidad, en tales condiciones. Eso debe estar en entrar claramente en la ficha especificada. Y las salidas también igual. ¿Qué característica tiene el resultado del proceso? Sea cual fuere ese resultado. Hay salidas que entran como controles en otro proceso o hay salidas que entran como insumos a los siguientes procesos. ¿Cuáles son las condiciones? La ficha dice condiciones de inicio. El proceso a veces requiere que yo diga, yo voy a hacer esto partiendo de esta situación, de esta condición, de este preparado, o de esta característica, ¿no? Que se da en el horno de llegar a tal nivel de temperatura. Condiciones de inicio. ¿Y cómo es que, si acaso es necesario también, determinamos que el proceso llegó a su fin, que el proceso concluyó? Yo estoy haciendo cambios acá en mi casa y he mandado a hacer un almacén con su baño. Y entonces han avanzado y luego ya no vienen. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Ya acabaron? Sí, me dice. Aguanta, perdón. ¿Cómo que han acabado? Si no han cubierto la zona, cierta zona de ese almacén. No, pero nos dijo de que debería estar ventilado para que el almacén no tenga esa saturación de olores, como se almacenan cosas que pueden ser pintura, que se va a concentrar. Entonces tiene que tener ventilación. Yo le digo, aguante, yo estoy hablando de ventilación, quiere decir, o me ponen un extractor o ponen una rejilla, no lo dejan libre, a un lado y una rejilla al otro lado para que circule el aire. Entonces, el proceso no concluido. Debía haberse especificado mi proceso. Cuando se entrega una parte de la obra, esa obra debe contar con la conformidad del cliente, ¿no? ¿Cómo determino de manera final el proceso? Tiene que estar en la ficha. El propietario. ¿A quién se le llama propietario de un proceso? ¿A quién es el propietario de un proceso, Fernando? No me escucha, Fernando. Entonces, Herbert, Al propietario de un proceso se le denomina al que está encargado, ¿no? ¿de O ejecutar el proceso o de diseñar el proceso? ¿no? De diseñar. De diseñar el proceso. El propietario es quien diseña el proceso.
es el área normativa la que establece el proceso se hace de esta manera. Ese es el propietario. El que ejecuta el proceso no es el propietario, porque no puede cambiar. No lo puede cambiar. Al menos que también el que ejecute el proceso se le haya atribuido esa condición de ser capaz de modificar el proceso. Pero normalmente es otro propietario. Hay que decir que, ¿por qué? Porque yo los procesos los cambio, los mejoro, ¿no? Los modifico y entonces yo necesito acceder al propietario para hacer las modificaciones. Además, ese es el que tiene el poder, porque a alguien se le puede ocurrir mejorar y el proceso debería hacer esto de esta forma mejor, o ya lo estoy haciendo así, pero eso tiene que aprobarlo el propietario. En la capa inferior de un mapeo, en el último piso, en el piso más abajo del mapeo, normalmente están las actividades. Las actividades son el detalle de la capa más básica del diseño de procesos. Entonces, ya eso puede ser puesto como un flujograma, un flujograma. O también puede ser utilizado, se puede utilizar un árbol de actividades. ¿Cómo es un árbol de actividades? Es una descripción de los procesos en la cual uno ha identado los ¿no? procesos, subprocesos, actividades, subactividades, de una manera jerárquica, ¿no? Y identada. De esta manera que tú a primera vista te das cuenta qué proceso engloba y qué subprocesos están englobados en ese proceso. Entonces, no es necesariamente todo se pinta gráficamente, especialmente cuando se trata de la última capa que es extensa. Se utiliza un árbol de actividades, una forma arbolizada se dice. Y acá entramos a una materia, que el mapeo de procesos, el diseño de procesos, requiere pensar con mucha objetividad, con mucha claridad, que al momento de gestionar el proceso o los procesos, yo necesito saber cómo está sucediendo lo que se está haciendo. Y para eso se usan los indicadores, no hay otra forma. Y los indicadores son de dos tipos, ¿ya? Se llama uno indicador de eficacia y el otro indicador de eficiencia. ¿Cuál es los indicadores de eficacia están al final del proceso o al final de todos los procesos. Son los que miden resultados finales. A veces, dentro de todo el espectro de procesos de la organización, hay productos finales intermedios, a partir del cual, digamos, empezamos una nueva etapa, pero produce otro resultado, pero se necesita el primer resultado primero. Entonces, cuando yo considero que hay resultados finales, pongo un indicador que mide cantidad de veces, cantidad de errores, lo que fuere, que me dé muestra de lo que está pasando en el proceso. Y se dice que hay los indicadores de eficiencia, son aquellos que al interior de cada proceso me dando cuenta que está sucediendo a lo largo del tiempo. Hay que tener mucha ponderación para determinar qué cantidad de procesos o de indicadores, perdón, yo debo meter al diseño de procesos. Porque debe ser la cantidad que yo voy a usar, no la que no voy a usar. Los de eficacia son esos indicadores que suelo utilizar siempre, porque yo tengo que monitorear los resultados generales. Y la eficiencia lo utilizo eventualmente cuando hay algo que ha pasado, un problema, o hay algo que se requiere hacer más al detalle. Entonces, a ver los indicadores, digamos, de eficiencia. Pero hay una tentación por cada cosa que se hace,
un indicador. Nadie lo usa, no se aprovecha. Y en ese sentido lo que hay que hacer es racionalizar bien. Poner indicadores, pero que estamos seguros van a ser de utilidad, se van a usar. Bien. ¿Qué hago con esos indicadores? Los estudio, los reviso y los someto a los estudios que son necesarios para poder evaluar lo que la organización está haciendo. Y para eso se utilizan formas, mecanismos de evaluación numérica, ¿no? Especialmente las estadísticas, las probabilidades. Yo hago, el instrumento más elemental es la gráfica de control, la famosa gráfica de control. Y la gráfica de control, o el gráfico, o los gráficos de control son esos gráficos que se trazan en el tiempo. ¿Qué valores va teniendo los procesos a lo largo del tiempo? Entonces voy midiendo semana a semana el indicador, día a día, como quieran, mes a mes, ¿no? O sea, tener mediciones que vayan al año no sirve, ¿sí o no? Yo necesito indicadores que me puedan llevar a tomar decisiones en el tiempo apropiado, el tiempo oportuno. Entonces, ¿cómo se traza eso? El valor del indicador lo voy poniendo en un gráfico, donde la axis es el tiempo y el valor del indicador está en el eje Y, ¿no? Entonces, X, el tiempo, e Y, el valor del indicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo voy midiendo el indicador? Tengo un dato cada periodo medido, diario, semanal, quincenal, en su acción. Y voy viendo a lo largo del tiempo. Mínimo 30 observaciones, o 20 observaciones, como quiera. Pero la mayor cantidad de observaciones posible. Y lo que se hace es pintar esos puntos de valor de los indicadores y luego sacarle valor medio, el valor medio, la media, el promedio, y ponerlo en ese gráfico, poner la línea del promedio del indicador. Así de simple. Y para poder tomar decisiones o tener un criterio de buen funcionamiento del proceso, la gráfica de control te dice que el comportamiento de un fenómeno que tiene características normales, el valor que debe tener es algo muy cercano al promedio y que tiene una desviación estándar determinada. ¿Qué es una desviación estándar? Es el promedio de las desviaciones, ¿correcto? Es decir, yo tengo que trazar la media, están ahí los puntos pintados, ¿no? Los valores están pintados, hay una media, una línea media, y luego yo debo decir dónde está, a qué distancias debe estar los puntos del indicador que estoy trazando, en qué el límite debe estar. Y si la desviación no puede estar en una desviación estándar, porque la desviación estándar es un promedio de desviaciones. Es decir, un grupo va a estar por encima de la desviación estándar y otros van a estar por debajo de la desviación estándar. Tanto por debajo de la media como por encima de la media. ¿Correcto? Hay una división estándar hacia abajo y una división estándar hacia arriba, la misma, y los puntos de medición están dentro o debajo del promedio, entre el promedio y la desviación estándar están los puntos de los indicadores o están por encima de esa desviación estándar. Entonces yo digo, ¿dónde deberían estar? ¿En qué límite debe estar?
medio, el límite superior, una desviación estándar, no, dos desviaciones estándar. Y en la parte inferior, el límite inferior es la media menos dos desviaciones estándar. Sin embargo, es un promedio, como es promedio, no es que necesariamente es el doble. Entonces, los estadísticos, los expertos estadísticos han dicho que lo que hay que hacer es para mirar una gráfica de control, yo debo trazar los valores del indicador, establecer el promedio y poner como límite superior 3 desviaciones estándar. Y ningún punto de los eventos que se van a producir deberían superar el valor que está de la media 3 desviaciones estándar. Como que tampoco deberían ser menores, más bajos, que el promedio y 3 desviaciones estándares menores, hacia abajo. El límite de control es entonces la media, el promedio, más 2 desviaciones, 3 desviaciones estándar, perdón, y la media menos 3 desviaciones estándar. ¿Correcto? Dentro de eso debe estar todos los eventos, tiene que estar, estadísticamente hablando. ¿Está bien? ¿Cómo se representa la desviación estándar? ¿Cuál es el símbolo griego que se utiliza? Sigma. Sigma. Entonces, 3 sigmas arriba, 3 sigmas abajo, ¿cuántos sigmas son? 6 sigma. El concepto Six Sigma parte del trazado de indicadores bajo la óptica de los gráficos de control. ¿Entiende? Entonces ya estamos haciendo Six Sigma en la parte fundamental, básica, más elemental. Trazando el valor de los indicadores, o sea, plasmándolo en un gráfico en la cual yo saco el promedio y trazo como la línea superior, el límite superior es 3 sigma hacia arriba y el límite inferior 3 sigma hacia abajo. Ningún punto de comportamiento del indicador debe ser mayor que la media más 3 sigma, ni menor que la media menos 3 sigma. ¿De acuerdo? Ahí debe estar. Pero la gráfica de control me ayuda porque sucede que yo trazo, yo permanentemente miro mi gráfica de control y me doy cuenta que en algún momento hay un evento en el cual el valor del indicador ha superado el límite de control, así se llama el límite de control, el límite superior, o está por debajo del límite inferior de control. Para eso me sirve la gráfica de control, para saber qué evento ha salido de los límites de control, ha salido de los límites de control. Y yo ahí debo resolver la pregunta, el por qué sucedió. A veces sucede porque hay un evento circunstancial, paro de transportistas, ¿no? Sucedió algo ahí, se interrumpió, entonces en esa fecha, en ese día, el valor de mi indicador fue distinto a tal punto que cuando yo lo trazo va a estar fuera de los límites de control. O puede ser que el tipo de mercado, de producto que yo tengo, está sufriendo unas diferentes condiciones de expectativa, sale la competencia, y entonces lo que está sucediendo en algún indicador aparece sorpresivamente que este no se está comportando en forma normal, sino que está por encima del límite superior o por debajo del límite superior, del límite inferior. Entonces, al estudiar, yo digo, no, entonces debo cambiar mis procesos, debo mejorarlo, debo incorporar un nuevo proceso, debo de
de hacer un ajuste en mi core. Algo debo hacer. Si acaso los cambios que se están observando no es coyuntural, circunstancial, episódicos, sino que está habiendo cambios y tendencias en algo, mercado, producto, preferencias, lo que fuere. Gráfico control. No sé si está claro el uso del gráfico control. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No hay dudas. Sí, Herbert. O sea, si cuando te sales de los límites de la gráfica y control, estás diciendo que no estás controlando ese evento. No. Está controlando si no estás identificando que ese evento salió de los límites de control. Los límites en la que tú supuestamente estableces para poder saber que las cosas están normal. Se le llama límite de control. No que está fuera de control, sino que salió de los límites en la cual tu control ha establecido para que el proceso, el indicador se mantenga, digamos. Cuando superan los límites de control es porque algo está sucediendo. Y repito, puede ser coyuntural, circunstancial, eventual, o puede ser estructural. Cambios. Y yo tengo que analizar eso, ¿no? Eso me alerta, la gráfica de control me alerta respecto a que algo está sucediendo de manera no acostumbrada. Muy bien, y el mejoramiento de los procesos tiene una fuente que es en la medición que se tiene con los procesos, que me da cuenta de cosas que me va a permitir tomar decisiones de cambio y de mejora. Pero también el mejoramiento de procesos se va a dar, va a surgir por varias razones, ¿ya? Pero la más importante es cambio en el entorno, en el mercado de mi negocio. Yo, de acuerdo a eso, tengo que mejorar procesos. También se mejora procesos por la oportunidad del cambio de ingeniería, el cambio tecnológico que puede haber en el medio y que yo la adquiero. Yo digo, yo ahora no voy a producir usando este tipo de máquinas, sino esta otra que tiene mayor eficiencia. Entonces, con esa posibilidad, mis procesos van a ser distintos. Entonces, yo mejoro los procesos. Voy a desarrollar un sistema inteligente que me va a indicar cuánto insumo debería ir adquiriendo. Incorporo eso, entonces mejoro mi proceso. Y el proceso incluye esa condición de mejora y la mejora misma, ¿no? Bien. La gestión de procesos da soporte fundamentalmente o sea, da soporte porque te da los elementos que permite que mejores. Es decir, da un soporte a la gestión de la calidad de una organización. Esa gestión de la calidad puede tener dos vías de desarrollo. Uno, un enfoque llamado en el mundo de alto rendimiento, de alto rendimiento. Y otra línea es lo que se llama del aseguramiento. Son dos líneas distintas. Sin embargo, ambas tienen el mismo valor digamos, de importancia en lo que es las estrategias de calidad. Yo voy de una línea de alto rendimiento y hay marcos diferentes, hay varios marcos, ¿no? Pero el más conocido en nuestro medio es el del Malcolm Rice, ¿no? Y el otro es el de la ISO. Entonces, cualquiera de esos dos caminos será. El de alto rendimiento es una estrategia que tiene como punto de partida una definida
establecimiento de un perfil empresarial claramente establecido, claramente definido, muy bien estructurado, en la cual esa estructuración, esa perfilación, tome en cuenta, en primer lugar, el entorno, lo que sucede en el mercado, en el entorno donde se vuelve la organización, en la manera como hay que relacionar el negocio con ese mercado, el negocio con respecto a sus socios, el negocio con sus proveedores, etc. La perfilación empresarial tiene estas dos consideraciones básicas, pero también es una cosa peculiar justamente para este modelo, el reto, o sea, la perspectiva, lo que quieres alcanzar más allá de lo que fácilmente pudieras hacer. O sea, el planteamiento de derroteros que te obliguen a ser más exigente con lo que haces, ¿no? Por eso estos marcos de alto rendimiento buscan superar condiciones normales, sino se eleve el funcionamiento organizacional a condiciones extraordinarias. Para eso requiero, en primer lugar, un liderazgo visionario, un liderazgo con visión, con perspectiva, con interés, con, con actitud hacia el futuro, ¿no? Un liderazgo visionario. En segundo lugar, mi enfoque estratégico es integral, es sistémico. O sea, mira toda la organización, mira el contexto, el entorno, tiene una perspectiva, un enfoque interesante. El enfoque estratégico no es solamente puntual, circunstancial, tiene una amplitud más amplia. Estos modelos de alto rendimiento justamente te da, digamos, el impulso en virtud de que este aspecto está siendo considerado. En tercer lugar, no puedes apartarte de tener un claro enfoque al cliente o al mercado, ¿no? Al cliente o al mercado. Tu enfoque es cliente y mercado. Integral, pero hacia el mercado. Luego, yo soporto esta perspectiva, perdón, disculpa un ratito. Yo tengo un aspecto importante que me permite desarrollar este entendimiento sistémico orientado al cliente en base sobre la base de información certera, sobre la base de un conocimiento sustentado en información, en indicadores y en procesos analíticos o de estudios de dichas condiciones, de dicha situación. Esto es muy importante, esa es la base. Parte de un entendimiento del entorno, de las relaciones y de los retos que debo tener, pero se soporta básicamente en información, indicadores y análisis, ¿no? Digamos, la evaluación que se tiene para calificar y ser premiado en modelos de este tipo es porque tienes un buen uso, un ordenamiento, una sistematización muy buena de la información, del manejo de indicadores y de tus procesos de estudio de esa información. Y luego ya, digamos, en un plano posterior, en un plano, porque estos elementos, estos cuatro primeros elementos son vertebrales. Luego ya viene la necesidad de enfocarte a las competencias, al desarrollo de competencias y de valores. Competencias es capacidades que desarrollas para la organización a través de las capacidades que tienes de tus colaboradores. También, lógicamente, como todo enfoque de calidad, tu enfoque es proceso. Tu manejo es proceso. Y procesos asociados al desarrollo de la capacidad de hacer las cosas mejor, o sea, del aprendizaje. Es eso el segundo capa, digamos, de importancia que se va a dar en el modelo
de alto rendimiento. Y finalmente, algo que caracteriza, le da personalidad al enfoque de alto rendimiento, es el enfoque de resultados. Es decir, yo prefiero el resultado. A mí que me interesa el esfuerzo que le pongas. No vas a ser como el equipo de fútbol peruano, ¿no? Juegan como nunca y pierden como siempre. No, yo tengo que tener resultados. En el modelo de alto rendimiento, el resultado es una cosa que es también a su vez, valga la redundancia, el resultado de esos aspectos que hemos considerado, que se considera, que hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué cosa también se ve en el modelo de alto rendimiento? Es la búsqueda de la formalización y la estandarización, que es una búsqueda que se da en todo modelo de calidad, en la que dicha preocupación, dicho interés de formalizar y estandarizar no pone rígida la organización, sino está debidamente aceitada para no ir perdiendo, no perder un ápice la agilidad de la organización. Pero lógicamente, por lo que hemos mencionado, se orienta al futuro y un aspecto que caracteriza las organizaciones en este último tiempo es que están bien interesadas en gestionar la innovación, el cambio, la transformación digital se usa ese término hoy en día, ¿no? Y mantiene una cultura que les viene de Europa, que es la responsabilidad social. No recibes una buena calificación como una organización de alto rendimiento si no está asociado tu actividad, lo que haces, tu desarrollo, con un efecto y un beneficio real al mundo que te rodea, al cual se llama responsabilidad social. Como fuere, ¿eh? Y lógicamente con ese enfoque de resultado se evalúa en términos de búsqueda de mejora del valor, es decir, de la mejora de tu capacidad para satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? Creación de valor. Y por último, como hemos mencionado, tiene un enfoque estratégico integral y sistémico, pero su perspectiva es amplia, siempre mira todos estos aspectos de una manera completa, es decir, tiene una perspectiva de sistemas. El enfoque, digamos, de este modelo plantea también la medición apropiada, correcta, de lo que se hace en la organización a través de indicadores, ¿no? Están los resultados que se esperan, son los resultados en perspectiva de productos y procesos, en la perspectiva del cliente, de competencias, en el liderazgo y de gobierno corporativo y en el tema financiero y de mercado, ¿no? Esas son las perspectivas. Y el trazo de indicadores, este es solamente una referencia general, ¿no? Y los indicadores son como los que están ahí, ¿no? Porcentaje de puntos conformes, costo promedio de producción, avance de requisitos de atención a clientes cubiertos, etcétera. Al final, la perspectiva de liderazgo y de gobierno, el valor ganado por iniciativas, porcentaje de personas con perfil de líder, etcétera. Hay una serie de elementos que se deben medir, que debes mostrar si acaso tu modelo de alto rendimiento efectivamente está teniendo el resultado esperado. La otra línea de desarrollo es la ISO 9000. Y la ISO 9000 tiene también algo parecido, similar, cierta característica diferenciadora. El perfil empresarial, como ustedes saben, el ISO 9000 enfatiza la búsqueda, el entendimiento de qué cosas satisface al cliente. Porque tú busques satisfacer al cliente, así te voy a medir. Pero también al hecho que tienes un marco definido de qué consideras tu calidad. ¿Qué consideras tu calidad? Y calidad lo enmarcas
una política que vas a llevar adelante, vas a cumplir a través de ciertas acciones de implementación de las cláusulas que tenemos justamente en la ISO 9000. Esos dos elementos hacen que tú tengas una perspectiva, una perfilación empresarial. En este caso, en primer lugar, está el enfoque al cliente. El enfoque al cliente, en primer lugar, ¿no? Lo más importante. Esta perfilación debe llevarte a un entendimiento claro y enfocarte al cliente. En segundo lugar, la organización se debe articular completamente. Debe estar articulado, bien engranado, bien sincronizado. A ti te hacen una evaluación de ISO, te evalúan al cliente, evalúan al proveedor, evalúan a todo el mundo y ver cómo los procesos están bien relacionados, bien articulados. Si no, no hay calidad. Tiene que haber un enfoque de articulación sistémica. En tercer lugar, también igual como el anterior modelo, un enfoque de procesos. Ustedes saben que la ISO obliga, pues es obligatorio. Tú no puedes ir a la calidad si no tienes tus procesos trazados, medidos, controlados. Es un enfoque de proceso. Y esto también tiene importancia, o sea, acá hay más elementos fundamentales. Es fundamental el enfoque colaborativo y de integración. Se mira cómo es que los diferentes procesos, las diferentes áreas están estableciendo un vínculo de no desperdicio, un vínculo de oportunidad, ¿no? De sincronización, debidamente integrado. Y lógicamente no se puede abandonar, está en el corazón mismo del sistema de calidad, la mejora continua, ¿no? La mejora continua. Que estos 5 elementos son los aspectos fundamentales que deben ir. El otro tenía pues 3 elementos, pero este tiene 5 elementos que están en la base. Lógicamente se soportan en los registros, indicadores y revisión por la dirección, ese es su soporte. Por eso marcha este enfoque, ¿no? Y finalmente, que es una complementación importante, es la gestión de las relaciones y el manejo de las mejoras, ¿no? La gestión de las mejoras. Y también acá, en el sistema de calidad basado en el marco de ISO, hay una consideración también a la formalización y la revisión, lo que se hace. Para eso está constituido un comité de calidad, se tienen identificados los estándares, se utilizan los estándares, se establecen los procedimientos, o sea, los procesos bajan a nivel de una documentación más precisa de procedimientos, de guías e instrucciones, se aplica y se implementa las auditorías y, lógicamente, acreditas, ¿no? Sacas una certificación. También la ISO te requiere una debida medición de los resultados que se tienen, ¿no? En las diferentes capas que tiene la ISO, que es la revisión por la dirección, lo que es los resultados orientados hacia el cliente, los orientados al personal, los resultados del liderazgo del gobierno corporativo y los resultados financieros y de mercado que todo negocio necesita y sus indicadores, ¿no? De esa manera, digamos, nos encontramos en dos capas, digamos, distintas o estrategias diferentes hacia el desarrollo del nuevo modelo de calidad, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos encontramos, ¿no? Los 3 nos encontraremos la próxima semana. Hay 5 nomás ya de estudiantes, solo 5, 3 de los cuales no se le ve, y seguimos adelante. Esto tiene mayor posibilidad de que las cosas vayan bien en estas condiciones. Bien, jóvenes, nos encontramos entonces el próximo miércoles, porque el día lunes es feriado. Bien, jóvenes, muy buenas noches.